Las medidas de posición, no sé, bueno, ¿lo logramos ver con ustedes las medidas de posición? Nada, no hemos visto nada. ¿Es en serio? Dios mío, bueno. Dame paciencia. Bueno, coloquen como título medidas de posición. Medidas de posición. Medidas de posición. ¿Para qué me sirven las medidas de posición? Entonces vean el siguiente gráfico que les voy a dibujar. ¿Alguien más va a ir al baño? No. ¿Me escucho? Bueno, ¿qué son las medidas de posición? Las medidas de posición lo que me permiten es tomar un conjunto de datos. Por ejemplo, acá me voy a inventar este. Y por ejemplo, dividirlos en agrupaciones iguales. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener tres principales medidas de posición. Los cuartiles, que los vamos a representar con una letra Q. Los deciles, que los vamos a representar con una letra D. Y los percentiles, que los vamos a representar con una letra P. ¿Qué hacen los cuartiles? Los cuartiles dividen mi conjunto de datos en cuatro partes iguales. ¿Sí? Entonces vienen mis cuartiles y lo que hacen es que toman el total de datos y hacen cuatro divisiones. 1, 2, 3, 4 divisiones. ¿Sí? Para eso sirven los cuartiles. Entonces, de los cuartiles vamos a tener los siguientes cuartiles. Vamos a tener el cuartil 0, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. ¿Sí? El cuartil 0 y el cuartil 4 coinciden con el dato inicial y con el dato final, por lo cual estos no se los van a pedir nunca. Nosotros nos vamos a centrar en los tres que quedan en medio. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Se llaman medidas de posición porque esos cuartiles lo que le están representando es una posición en la tabla de datos. Muy importante que sepan que el cuartil 2 usualmente va a corresponder con la mediana. Cuartil 2 y la mediana significan lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con los deciles. Hagamos un ejemplo de deciles. Ustedes, deciles, pero no de que ustedes le vayan a decir algo a otra persona. ¿Qué es lo que hacen los deciles? Agarran el total de datos y lo dividen en 10 partes iguales. ¿Sí? Entre los deciles, pues vamos a tener siempre el decil 0, el decil obviamente 10, y en medio del decil 0 y el decil 10 vamos a tener el decil 5. El decil 5 va a coincidir con el cuartil 2 y con la mediana. No va a significar lo mismo. Y bueno, ahí vamos a tener todos los demás deciles, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el decil 3, o por ejemplo, podemos sacar el decil 8. ¿Sí? Entonces, van numerados, de 1 en adelante. Acá pasa igual que en el ejemplo anterior, el decil 0 y el decil 10 no se sacan. ¿Sí? Solo sacamos del decil 1 hasta el decil 9. Y bueno, y para los percentiles no les puedo hacer ejemplo porque no terminaría hoy, ¿verdad? Pero es cuando dividimos el total de datos en 100 partes iguales, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a comenzar desde el percentil 1 y llegamos hasta el percentil 99. De nuevo, el 0 y el percentil 100 no se sacan, solo hasta el 99. Y muy importante que sepan que en el percentil 50 vamos a encontrar también el cuartil 2, el decil 5 y la mediana. Y esas son las medidas de posición.
Números que me representan posiciones de la tabla de datos. Vamos a comenzar con un ejemplo. Vamos a hacerlo en la pizarra y luego lo vamos a hacer en Excel, ¿sí? Vean el siguiente ejemplo entonces. Vean el siguiente ejemplo. Entonces se me ocurre... Sí, solo permítanme. Aquí estamos en 4, 25, 25 menos 4. Menos 4, ¿verdad? No sé ni para qué estoy contando si... Ahí estamos. Vamos a contar cuántos hay. Te odio Excel. Extraño mis teclas Cherry. Esto no funciona. Bueno, hay 22 datos. Vamos a agregar uno para que sea impar. Agreguemos un 9. Ahí está. Bueno, entonces vean que acá tengo un ejemplo con varios datos sueltos. ¿Sí? Varios datos sueltos. Acá están los datos sueltos. Ahí estamos. Varios datos sueltos. Entonces, la idea es que me van a pedir varios datos. Control Shift T. Eso me da miedo. Muchos clics, ¿verdad? ¿Te cacharon? A todos. Bueno, tengo varios datos sueltos, ¿sí? En este caso yo ya los ordené de menor a mayor. Siempre que vayan a sacar medidas de posición, los ordenamos de menor a mayor. Acá ya están ordenados de menor a mayor. La idea es encontrar algunas posiciones. Vamos a comenzar con lo más fácil, que es sacar cuartiles. ¿Qué cuartil les gustaría sacar? ¿El cuartil 1, el 2 o el 3? El 3. Bueno, saquemos el cuartil 3. ¿Cómo sacamos el cuartil 3? Lo vamos a sacar bastante similar a cómo sacamos la mediana. ¿Sí? Necesitamos para esto la fórmula de los cuartiles. Esto lo van a encontrar ustedes en su formulario. Vamos a buscar acá el formulario. Muy bien. En el formulario, en la última parte, van a encontrar la sección de las medidas de posiciones. Como estoy trabajando sin tablas, es decir, con los datos sueltos, voy a fijarme principalmente ahora en la sección de datos simples. Como se recuerdan que yo acá me aseguré de que hubiera un número impar de datos, ¿sí? Entonces voy a utilizar la fórmula para los cuartiles impares, que sería esta fórmula que ven acá. No lo voy a leer como se lee porque se lee mal. Entonces dice, le damos un... aquí Julián me va a hacer el favor de leer la fórmula. ¿Cómo se lee esta fórmula? No, no es una X, es una K. No es una X, es una K.
Sí, suena mal. Va. Se los voy a leer como se lee, porque no, leer las letras suena raro. A ver, dice, el cuartil de número K, que el total de datos es impar. Dice que es igual al dato que se encuentra en la posición K por n más 1 partido 4. ¿Sí? Ok. Entonces, como quiero sacar el cuartil 3, primero tengo que encontrar la posición. ¿Cómo encontramos la posición? Con la fórmula que acabamos de ver. Van a haber dos fórmulas. Si el total de datos que está acá es par o si el total de datos que está acá es impar. El que está acá es impar. Habían 23 datos. Entonces, como yo sé que es un total de datos impar, la posición dice que va a estar en K por n más 1 partido. Como son cuartiles, los cuartiles dividen el total de datos en 4 partes y dividido 4. ¿Sí? Entonces, lo primero que sacamos es la posición. En este caso, K va a ser el número del cuartil que yo quiera sacar. En este caso, K es 3. Multiplicado por N. N es el total de datos que hay. En este caso hay 23 más 1, 24. Y eso lo vamos a dividir dentro de 4. Eso me va a dar una posición. ¿Cuánto sería esto entonces? 24 por 3, que son 72. Partido 4. Partido 4 son 1, 2, 32, 8. 18, ¿no? Perfecto. Entonces dice que el cuartil 3 se va a encontrar en la posición 18. ¿Qué es lo que hago aquí con los datos? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué dato está en la posición 8? El dato 8. Por lo tanto, el cuartil 3 vale 8. No sé si me logré dar a entender cómo sacar los cuartiles. yo creo que sí. Entonces hagamos un repaso. Para encontrar el cuartil de una serie de datos sueltos o datos simples, lo primero que hacemos es buscar su posición. La posición va a tener dos fórmulas, o K por N partido 4 o K por N más 1 partido 4. En este caso, como el total de datos es impar, yo utilizo la fórmula K por N más 1 partido 4. Sustituyo valores, K es 3, N es 23, más 1 partido 4, que sería 18. Por lo tanto, el cuartil 3 se encuentra en la posición 18 y ese valor es 8. Cuartil 3 vale 8. Hagamos otro ejemplo. Voy a borrar. No sé si ya lo copiaron. Vamos a hacer otro. Me avisan cuando ya estén listos. ¿Ya están listos? Muy bien. Vamos a hacer otro entonces. Bueno. Ahora saquemos un decil. ¿Qué decil les gustaría sacar? Del 1 al 9. 3. Muy bien. Saquemos el decil. Primero buscamos la posición. ¿Dónde está la posición? Como es un total de datos impar, entonces la posición va a ser K por N más 1. Esta vez, en vez de dividirlo en 4 partes, lo vamos a dividir en 10. Por lo tanto, la posición va a ser K, que es 3, por N, que es 23, más 1 partido 10. 3 por 24, 72. 72 partido 10 es 7.2. Como obviamente si yo busco acá la posición 7.2, no la voy a encontrar porque solo hay posiciones enteras, aproximo este número. 7.2 es aproximadamente 7. Entonces busco la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué valor está en la posición 7? Entonces el decir 3 vale 3.
No sé si me logro dar a entender cómo encontrar los cuartiles, los deciles para datos simples. Solo porque cuando se divide el campo. Porque acá estoy sacando los deciles. En los deciles dividimos el total de datos en 10 partes iguales. Por eso acá tenemos que dividir dentro de 10. Acá tenemos cuartiles, porque son deciles. Dividimos el total de datos en 10 partes iguales. En 4. ¿Y los percentiles? Bien. Saquemos ahora un percentil. Bueno, no sé si ya lo copiaron, pero no. Ya lo copiaron en casa, acá ya lo copiaron. Que a mí me da pena por Julián, que él no va a hacer que se le haga una fisura de la mano, pues la copia. ¿No estoy copiando? ¿Llegó bien? No dije nada. Es que me da pena por Amado que se le vaya a dar una fisura en la mano, pero a ver si no estoy copiando. Estamos acá probando. Probando. Ya tenemos mucho de la cochita. Se va a tener Pero como que hubiera tanto que perder. Vamos a continuar. ¿Para qué percentil les gustaría sacar? El 4. No, hombre, siente muy poquito. Ah, 23. ¿23? No. Sí. 55, dice. Primero buscamos la posición. La posición es K por N más 1, pero en este caso partido 100. ¿Cuánto vale K? 55. 55 por N, que es 23, más 1, partido 100. 33 más 1, 24, 24 por 55. 320. 1320 partido 100. No, 13.2, ¿verdad? Muy bien. Entonces la posición está en 13.2. Esto lo precisamos. Que es 3. Entonces mi percentil 55 va a estar en la posición 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué valor está en la posición 3? Es 6, ¿verdad? Entonces el percentil 55. Yo creo que acá ya me comprendieron la dinámica de las medidas de posición, ¿verdad? Ubicar una posición y encontrar el valor que está en esta posición. Muy similar a la mediana. Muy bien. Ahora que ya sabemos encontrar posiciones con las medidas de posición en datos sueltos, vamos a verlo cómo se saca en Excel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces en Excel pues hay fórmulas que me permiten sacarlos con mayor facilidad. Por ejemplo, si yo quisiera sacar un cuartil, en mi caso, como mi Excel está en inglés, pues la fórmula es cuartile. Pero en el suyo creo que sí colocan literalmente cuartil y le saca el cuartil, ¿verdad? Vamos a utilizar el que no tiene sufijo, ¿verdad? El punto exe y todo eso. Vamos a utilizar nada más el cuartil normal. Lo primero que me piden es el conjunto de datos. Yo lo estoy seleccionando acá. Una coma o un punto y coma dependiendo de la versión de Office que utilicen. Y luego les va a pedir que escriban qué número de cuartil quieren, ¿verdad? Por ejemplo, imaginen acá yo quisiera el cuartil 2. Presiono 2 y ya me deja sacar el cuartil número 2. Ahí estaría. Mi cuartil número 2 sería el valor 6. ¿Sí? Van a ver que el cuartil número 2, este es el cuartil número 2, coincide con la mediana. Por ejemplo, voy a sacar la mediana usando Excel también. La mediana va a ser igual a median y selecciono mis datos. Entonces, observen que la mediana y el cuartil 2 coinciden. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto estaba regalado, ¿verdad? Sacar cuartiles utilizando Excel es lo más regalado del mundo. Vamos a sacarlos ahora para una tabla de datos agrupados en intervalos.
Probablemente ese valor 6 también se encuentra en la posición media de los datos. Bueno, vamos a sacar entonces, a ver si me da tiempo. Saquemos el cuartil 3, saquemos el decil 6 y saquemos el percentil 97. Ese no está, ya lo estoy inventando ahorita. Bueno, para las medidas de posición, para tablas de datos agrupados en intervalos, acá sí vamos a necesitar unas fórmulas, ¿sí? Vamos a utilizar las fórmulas para datos agrupados en intervalos, que serían estas tres que ven acá. Vean que la fórmula, ¿cómo se llama? El patrón es el mismo para las tres. Lo único que va a cambiar es la posición, que la posición va cambiando en cada una de ellas. En las tablas de datos agrupados, pues no es necesario saber si el total de datos es par o impar, ¿sí? Aplicamos la misma fórmula para las tres, medidas, ¿sí? K por n partido 4 si es cuartil, K por n partido 10 si es decil, y K por n partido 100 si es percentil, ¿sí? Entonces me voy a fijar principalmente ahora en la de cuartil. Vean que el patrón de esta fórmula es igual que el de la mediana. Así que lo primero que vamos a buscar siempre que busquemos cuartiles, deciles o percentiles en datos agrupados en intervalos o en tablas es la posición. Para buscar la posición hay fórmulas distintas. Por ejemplo, si tenemos datos para cuartiles, por ejemplo, va a ser K por N partido 4. Si son deciles, va a ser K por N partido 10. Y si son percentiles, va a ser K por N partido 100. Esta va a ser la fórmula que vamos a necesitar en cada una de ellas para sacar la posición. Por ejemplo, saquemos la posición del cuartil 3. La posición del cuartil 3 va a ser igual a, abro paréntesis. Acá sí es muy importante que usen los paréntesis. K, que es el número del cuartil que yo esté buscando, en este caso 3, multiplicado por N. N es el total de datos para esta tabla, que el total de datos es 50, partido 4. Y eso me da la posición en la cual voy a encontrar el cuartil 3. Esta es la posición. Y esto también lo voy a poner en tablita para que lo puedan visualizar mejor. Muy bien. K por N partido 4. Por ejemplo, la posición del decil 6 entonces sería igual a K, que sería 6, por N, que en este caso sería 50, partido 10. Ya tenemos el decil 6. Saquemos el percentil 97. El percentil 97 sería K, que sería 97, por N, que sería el total de datos, que sería 50, partido 100. Ya tenemos ahí las tres diferentes medidas. Muy bien. Bueno. Una vez ya tenemos las posiciones para sacar los cuartiles, entonces lo primero que hacemos es ubicar la fila de la posición. Por ejemplo, sacamos la posición K por N partido 4, cuartil 3, que sería 37.5. ¿Dónde busco esta posición? Para buscar la posición lo vamos a hacer principalmente en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, en esta columna que está acá. Vamos a buscar el dato más pequeño que pueda contener a 37.5. ¿Cuál es el más pequeño que puede contener a 37.5? 42, muy bien. Toda esta fila que está acá entonces va a ser la fila del cuartil 3. ¿Sí? Toda esta fila es la fila del cuartil 3. Y esa fila es la que me va a servir a mí para poder sacar el valor. El valor es lo que más cuesta sacar un poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo sacamos?
Abrimos fórmula. Seleccionamos el límite inferior del intervalo del cuartil 3. El límite inferior del intervalo del cuartil 3 es 38.6. Más, abrimos el paréntesis principal, abrimos el paréntesis del numerador. Luego voy a sacar K por N partido 4, pero eso ya lo saqué, es este 37.5. Seleccionamos 37.5. Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior al intervalo del cuartil 3. La frecuencia absoluta acumulada anterior del cuartil 3, que sería 32. Cerramos el paréntesis. Dividido la frecuencia absoluta del intervalo del cuartil. El intervalo del cuartil en este caso sería, la frecuencia absoluta sería 10. ¿Sí? Cerramos el paréntesis y ahora multiplicamos todo esto por la amplitud de datos. La amplitud de datos es 10.9. Esta sería la fórmula para poder encontrar el valor una vez ya ubicamos la posición. ¿Sí? Entonces, cópienla, cuando ya la tengan me avisan y continuamos. Dígame. Si el cuartil queda en la primera. Si no hay valor anterior, agregamos 0. Muy bien. ¿Ya la copiaron? A mí me da pena por Oliver. No sé si le da tiempo de copiar. Vale. Bueno, entonces, una vez ya tienen la fórmula, pues le damos Enter y vean que mi cuartil 3 dice que se encuentra en el dato 44.54, ¿verdad? De esa forma es que sacamos cuartiles para datos agrupados en intervalos, ¿sí? Por motivos de tiempo, creo que lo vamos a dejar acá. Vamos a continuar el siguiente día con los deciles y los percentiles. Y me harían falta nada más 2 medidas más, que sería el rango intercuartílico y el rango interpercentílico. Eso lo vemos la siguiente clase. Entonces, pasen feliz tarde a todos y nos vemos el jueves. Creo.